Morí antes de cumplir los 30 años. No hubo accidente ni enfermedad. Simplemente, Caleb no quería que yo viviera. Poco a poco fue mezclando veneno en el agua que bebía, día tras día, año tras año, hasta que las toxinas fueron corroyendo lentamente mis riñones. Yo yacía en la cama del hospital, con sangre filtrándose de mis labios y cayendo sobre las sábanas blancas como flores mortales en plena floración. Pero Caleb aún pensaba que no me estaba muriendo lo suficientemente rápido. Presionó con fuerza su pie contra mi tubo de oxígeno, intentando cortar hasta el último aliento que pudiera llegar a mí. Jadeé desesperada, ahogándome. Con la boca abierta, le pregunté con renuencia, ¿por qué? Mi padre era uno de los miembros fundadores de Next Dynasty Corporation, y Caleb y yo habíamos crecido juntos. Desde que nos enamoramos hasta ahora, mis padres lo habían cuidado meticulosamente y habían apoyado su carrera paso a paso, elevándolo cada vez más. Incluso después de la muerte de su padre y de que él ascendiera al puesto de presidente de Next Dynasty Corporation, todos lo siguieron, silenciando las voces disidentes de otros altos directivos que no se atrevían a desafiarlo. Pero después de consolidar su poder como presidente, tendió una trampa para expulsar a mi padre de la junta directiva. Cuando mi padre lo enfrentó en su oficina, murió allí mismo. La autopsia afirmó que había sido una hemorragia cerebral repentina. Mi madre, destrozada e incapaz de aceptar la verdad, perdió la razón y tuvo que ser enviada a un hospital psiquiátrico. La desgracia volvió a golpear cuando mi hermano fue incriminado por malversación de fondos y arrojado a prisión. Soy tu esposa, ¿por qué me haces esto? Mis ojos se abrieron de par en par mientras lo miraba fijamente sin parpadear. Las lágrimas cayeron de los ojos de Caleb, gota tras gota, sobre mi almohada, incluso podía escuchar el suave plop de cada una. Aunque yo era la que estaba agonizando, parecía como si el que se estuviera muriendo fuera él. Fuiste tú. Tú mataste a Kira. Su boca se torció en una mueca feroz, como si quisiera despedazarme miembro por miembro. Kira. El primer amor de Caleb, su amor de la infancia. Habían pasado años desde la última vez que escuché ese nombre. Desde su muerte, Caleb nunca volvió a mencionarla. Yo pensé que la había olvidado, pero resultó que la había guardado en su corazón todo este tiempo. Fuiste tú quien ocultó los resultados de compatibilidad y la llevó a la desesperación y al suicidio. Quise reír, pero mi garganta sonaba como un fuelle roto, emitiendo un silbido horrible. Yo no quería que él se convirtiera en un desastre. Sin embargo, al final, me veía como una asesina, culpándome por la muerte de Kira. Caleb, realmente me arrepiento de haberte encubierto. Un bocado de sangre salió disparado de mis labios y salpicó el rostro de Caleb. Fue la última escena que vi en este mundo. Sophie, ¿qué te pasa? Te ves terrible. El sabor metálico en mi boca había desaparecido. El dolor insoportable en mi cuerpo se había desvanecido. Incluso mi respiración se volvió suave y mi visión clara. Todo frente a mí se tornó de un blanco solemne, con gente entrando y saliendo. Había renacido. Tal vez el cielo se apiadó de mí y me concedió otra oportunidad de vivir. No solo renací, sino que también regresé al día en que salieron los resultados de compatibilidad entre Caleb y Kira. En ese momento, mi hermano acababa de regresar del extranjero después de obtener su doctorado en medicina, y mis padres seguían sanos y a salvo. Y yo aún no me había casado con Caleb. ¿Lo oíste? Ayer el señor Caleb tuvo una gran pelea con sus padres por su primer amor. Insistió en romper con Sophie e incluso pasó toda la noche con Kira. Cerca de mí, un grupo de enfermeras charlaba sin ningún tipo de restricción, como si temieran que yo no lo escuchara. Mi mejor amiga, indignada por mí, quiso enfrentarlas, pero yo la detuve. Caleb no solo peleó con sus padres para romper conmigo. Se había ido de viaje de negocios y, por casualidad, se encontró con Kira, su primer amor de años atrás. Las viejas llamas se reavivaron y no pudieron controlar sus emociones. Kira había vivido una vida dura todos estos años, trabajando en exceso y sufriendo insuficiencia renal, dependiendo de medicamentos para prolongar su vida. Al ver su amor del pasado revivir ante sus ojos, Caleb quedó desconsolado. La trajo de vuelta,
decidido no solo a romper conmigo, sino también a insistir en realizar pruebas de compatibilidad para donarle un riñón. Había estado discutiendo con sus padres durante días. Ese desgraciado es realmente desagradecido, insistiendo en estar con una chica enfermiza que no vivirá mucho más. Un hombre así no vale la pena. Mi mejor amiga habló indignada en mi nombre. Yo apreté su mano y le sonreí con gratitud. Por supuesto, entendía que lo decía por preocupación por mí. Temprano esta mañana, me desperté en mi propia habitación. En solo unas pocas horas, había aclarado mi pasado y mi presente. Sophie, ese desgraciado está aquí, susurró mi mejor amiga, sacudiendo mi mano para alertarme. Miré hacia allí y vi a Caleb acercándose con un traje casual gris hecho a medida, acompañado por un grupo de médicos y enfermeras. Caleb y yo nos conocíamos desde la infancia. Nuestro vínculo siempre había sido profundo. Cuando los niños me acosaban de pequeña, él corría sin pensarlo y los golpeaba para defenderme. Y sin excepción, yo cubría todas sus travesuras escandalosas. Justo cuando todos pensaban que yo era la persona a la que Caleb más amaba, él trajo a casa a su novia. Pero su relación encontró una feroz oposición por parte de los padres de Caleb y terminó sin resultado. La chica se fue humillada y furiosa. Después de eso, él me confesó sus sentimientos, y todos a nuestro alrededor nos felicitaron, asumiendo que yo me convertiría en la esposa de Caleb. Pero ahora, Caleb había traído de vuelta a su primer amor. Gravemente enferma, Kira se veía pálida y frágil mientras se acurrucaba en los brazos de Caleb. Ya era hermosa, y su enfermedad solo aumentaba su aura de figura delicada y trágica. Incluso yo no pude evitar sentir una punzada de compasión. Caleb parecía de buen humor, completamente libre de la hostilidad que había mostrado ayer durante su discusión con sus padres. Sostenía a Kira firmemente en sus brazos, susurrándole algo al oído que hizo que ella frunciera los labios en una suave risa antes de golpearlo juguetonamente. En el momento en que Kira se giró y me vio, su sonrisa se congeló. Sus ojos brillantes parpadearon con miedo e inquietud. Caminó hacia mí, una distancia que debería haber tomado solo unos pasos, sin embargo, avanzó con una lentitud insoportable. Antes de siquiera llegar hasta mí, de repente se desplomó en el suelo. Kira. Caleb corrió hacia ella en un instante, levantándola en sus brazos con una ternura llena de preocupación. La escena de mi vida pasada se reprodujo una vez más ante mis ojos. La sinceridad en las expresiones de Caleb y Kira, incluso en el más mínimo arqueo de ceja, permanecía intacta. Aunque el afecto de Caleb por Kira me dolía, nunca la resentí por ello. Caleb no era el único hombre con el que podía casarme, pero dado nuestro vínculo de toda la vida, aún deseaba su salud y felicidad en el futuro. Por el bien de Caleb, supliqué con urgencia, Caleb, sé que la amas y te sientes culpable, pero no puedes sacrificar tu propia salud para compensarla. Si le das tu riñón, tu cuerpo realmente colapsará. Tus padres quedarían devastados. La condición de Kira aún no ha empeorado hasta el punto de requerir un trasplante inmediato. Esperemos un poco más. Sigamos buscando un donante compatible, cueste lo que cueste. Pero mis palabras no lograron devolverle la racionalidad a Caleb. Sin otra opción, oculté en secreto el informe de compatibilidad y mentí, lo siento, la compatibilidad no fue exitosa. La consecuencia de esa acción fue preservar la salud de Caleb, pero condujo a la destrucción de mi propia familia. Tud. Igual que en mi vida pasada, ella se arrodilló de golpe frente a mí en público. Pero esta vez no ablandé mi corazón para ayudarla a levantarse. En cambio, permanecí impasible mientras aceptaba su súplica, observando fríamente su siguiente movimiento. Sophie, tanta gente está mirando, susurró mi mejor amiga con preocupación, temiendo que yo fuera criticada. Le di unas palmaditas en la mano para tranquilizarla, indicándole que se calmara. Señorita Sophie, Caleb y yo estamos profundamente enamorados. Por favor, déjenos estar juntos. Yo soy quien le ha hecho daño. Si tiene alguna queja, diríjala hacia mí, no hacia Caleb. Kira, levántate ya. No necesitas suplicarle así. Soy yo quien te quiere. Soy yo quien quiere romper con ella.
La mezcla de ternura hacia Kira y enojo hacia mi indiferencia hizo que el rostro de Caleb fluctuara entre emociones. Por primera vez, admití que ese rostro se veía completamente repulsivo. Caleb tiró de Kira para levantarla. Cuando le subió el pantalón, apenas habían pasado unos segundos, pero sus rodillas ya estaban moradas y llenas de moretones. Los susurros se extendieron entre la multitud. Esta señorita Sophie realmente tiene un corazón de piedra. No es de extrañar que el señor Caleb no la quiera. Ignoré el murmullo, manteniendo mi mirada fría sobre la actuación de Kira. Apretando los dientes, Kira volvió a arrojarse de rodillas frente a mí con otro golpe dramático, y las lágrimas comenzaron a fluir como un torrente. Sintiéndome algo cansada, me senté en un asiento acolchado cercano. Quería ver cuánto tiempo podía mantener esa actuación. Me había perdido el espectáculo en mi vida pasada, pero esta vez observaría cada momento con total atención. Todo esto no era más que una obra orquestada por la propia Kira. Incluso después de despertar en esta vida, todavía sentía una pizca de arrepentimiento por el suicidio de Kira en mi vida pasada. Pero hace apenas una hora, cuando llegué al hospital con anticipación para recoger los resultados de compatibilidad de Caleb y Kira, accidentalmente escuché una conversación entre Kira y un médico. El médico era alto y delgado, estaba de espaldas a mí, así que no podía ver su rostro. Solo escuché a Kira suplicando, por favor, ayúdeme solo una vez más. Está bien, haga lo que sea, pero no deje que descubran que no estoy enferma. De lo contrario, todos mis esfuerzos serán en vano. No tengo otra opción. Los padres de Caleb nunca aceptarían nuestro matrimonio. Si no uso algún medio para fingir un encuentro casual y hacer que Caleb se sienta culpable conmigo. No hay forma de que pueda casarme con él. Realmente no puedo volver a esa vida pobre y sin un centavo. Mi único deseo en esta vida es convertirme en una rica dama de la alta sociedad. Hacer que todos los que una vez me despreciaron tengan que mirarme con respeto. Por favor, ayúdeme una vez más. Nunca esperé que una chica que parecía tan inofensiva por fuera pudiera ser tan meticulosa y calculadora. Nos engañó a todos como si fuéramos unos tontos. Es una verdadera lástima que no haya seguido una carrera como actriz. ¿Qué es exactamente lo que tiene Kira que hace que Caleb no pueda olvidarla, incluso hasta el punto de desafiar a sus padres? Yo estaba allí cuando Caleb trajo a Kira a casa. Desde que éramos niños, siempre me has dicho lo que no puedo hacer y lo que no debo hacer. Pero nunca, ni una sola vez, me has preguntado qué es lo que realmente quiero. Siempre me dices que debo ser racional, que debo analizar los problemas de manera integral y encontrar soluciones prácticas. Pero soy un ser humano, no un robot. Tengo sentimientos. Solo Kira no me obliga a hacer cosas que no quiero hacer. Ella nunca me sermonea con discursos largos y tediosos. Con ella, puedo seguir libremente a mi corazón. Con ella, por fin entiendo que se siente la libertad, que es la felicidad y que significa estar en paz. También consideré seriamente las palabras de Caleb. Desde el momento en que nació, Caleb estaba destinado a convertirse en el sucesor de Naxos Dynasty Corporation. Por lo tanto, la educación y el entrenamiento que recibió desde niño fueron extremadamente rigurosos, lo que hacía poco probable que fuera fácilmente tentado por influencias externas. Como sucesor de Naxos Dynasty Corporation, cada palabra y acción suya representaba a la corporación. A veces, no tenía más remedio que ocultar sus emociones y ponerse una máscara. ¿Pero alguna vez pensó que la imagen que Kira mostraba frente a él también podría ser otra máscara? Cuando uno tiene un propósito, debe complacer las preferencias del otro. Una vez alcanzado el objetivo, esa máscara debe ser arrancada y reemplazada por otra. Sophie, no te pases. Caleb finalmente no pudo contenerse y gritó con fuerza. Kira me miró con el rostro lleno de lágrimas, sollozando sin control. Señorita Sophie, por favor deje que Caleb y yo estemos juntos. De verdad no puedo vivir sin Caleb. A nuestro alrededor volvieron a estallar los susurros. Los débiles siempre obtienen más compasión. Claramente, la que había sido herida era yo, la que había visto su relación destruida era yo. Sin embargo, al final, la que quedó como la irracional fui yo. De alguna manera me convertí en la villana que arruinaba el amor de los demás.
Permanecí en silencio, sentada allí jugando con mi teléfono. Quería ver hasta dónde llegaría Kira. De repente, Kira corrió hacia el alféizar de la ventana, con la intención de saltar y quitarse la vida. El caos estalló cuando todos se apresuraron a detenerla. En ese momento, realmente me quedé impactada. Después de abrazar a Kira y consolarla un rato, Caleb se abalanzó hacia mí furioso. Me arrebató el teléfono de las manos. ¡Crack! Caleb lo estrelló violentamente contra el suelo, haciéndolo pedazos. Sophie, crecimos juntos, y en mi corazón siempre has sido una chica amable y comprensiva. Siempre te he tratado como a mi propia hermana menor, pero jamás imaginé que pudieras ser tan despiadada y cruel. Las palabras de Caleb me helaron hasta los huesos. Hermana menor, qué ridículo. Nuestra relación quedó cortada limpiamente con esas dos palabras. ¿Esto cuenta como una ruptura definitiva? Observé con atención la apariencia medio muerta de Kira. En mi vida pasada, después de que revelé los resultados de compatibilidad entre Caleb y Kira, Kira se suicidó ese mismo día, saltando desde un edificio y dejando una escena espantosa. Se difundió el rumor de que no pudo soportar el tormento de su enfermedad y se quitó la vida por desesperación. Tras la muerte de Kira, Caleb permaneció en silencio durante mucho tiempo. Pensé que caería en depresión, incapaz de aceptar la realidad. Pero al día siguiente, me propuso matrimonio. Supuse que los sentimientos de Caleb por Kira no debían haber sido tan profundos. Los hombres suelen ser volubles. Ahora, mirando atrás, su prisa por casarse conmigo probablemente solo era un plan para matarme rápidamente y vengar a la mujer que realmente amaba. Soy yo quien insiste en casarse con Kira y con nadie más. Si estás enfadada, puedes desquitarte conmigo. ¿Por qué ser tan agresiva y ponerle las cosas difíciles a Kira? Realmente no quería perder el tiempo discutiendo con Caleb aquí. ¿El tío Harold está arriba? Caleb se quedó congelado. ¿Qué quieres hacer? Este Hospital es una institución privada invertida por Naxos Dynasty Corporation. Hoy también es su 20º aniversario. Así que no solo está el tío Harold aquí, sino que sospecho que todos los altos ejecutivos de Naxos Dynasty Corporation están presentes, incluido mi padre. Me levanté y me dirigí hacia las escaleras. Caleb me bloqueó el paso. Déjame decirte que rogarle a mi padre no cambiará nada. Estoy decidido a casarme con Kira, y nada de lo que diga nadie cambiará mi decisión. Me burlé fríamente. Caleb, sin duda obtendrás lo que deseas. Tal vez mi sonrisa fue demasiado escalofriante, porque Caleb se tragó el resto de sus palabras y se quedó inmóvil. Empujé la puerta y entré. La sala de conferencias estaba solemne y silenciosa, y todos los ejecutivos se giraron para mirarme debido a mi repentina irrupción. Incluso mi padre mostró un atisbo de desagrado. Se levantó y me reprendió. Sophie, estás siendo completamente irracional. Sin embargo, Harold sonrió e hizo un gesto para que mi padre se sentara. Siempre había sido amable conmigo. Sophie, ¿qué ocurre? ¿Por qué tienes tanta prisa? Me incliné profundamente ante él. Tío Harold, usted una vez dijo que 500 miradas en una vida pasada se intercambian por un solo encuentro fugaz en esta. Caleb y la señorita Kira están profundamente enamorados. Sus sentimientos son mutuos y lo suficientemente conmovedores como para mover los cielos. Verdaderamente admirable. No puedo soportar interponerme en su camino. Le ruego, tío Harold, que apruebe mi ruptura con Caleb y permita que su amor florezca. Me giré para mirar a Caleb, saqué el informe de la prueba y se lo entregué con ambas manos. Caleb, felicidades. La compatibilidad fue exitosa. Adelante, dona tu riñón a la señorita Kira. La prueba de compatibilidad fue algo que Caleb había organizado en secreto a espaldas de todos. Harold no tenía idea. Harold agarró una taza de té de la mesa y la lanzó contra Caleb. La taza rozó la frente de Caleb, dejando una marca sangrienta. Maldito bastardo. ¿Quién te dijo que fueras a hacerte la prueba sin permiso? En menos de medio día, la noticia de que el CEO de Naxos Dynasty Corporation, Caleb, profundamente devoto de su primer amor,
había logrado una compatibilidad exitosa para donar un órgano, y que su prometida Sophie canceló furiosamente el compromiso, se extendió como pólvora por internet. El hecho de que Caleb planeaba romper conmigo por su primer amor ya había causado un gran revuelo. Ahora, con mi iniciativa de la ruptura y la bomba de la compatibilidad exitosa de Caleb para su primer amor, la opinión pública alcanzó su punto máximo. En internet, algunos elogiaron a Caleb por su lealtad y altruismo al salvar una vida. Otros condenaron a Caleb y a Kira como unos infames infieles sin vergüenza. Naturalmente, también hubo quienes me criticaron por insistir en casarme con Caleb a pesar de saber sobre su primer amor, solo para terminar sin nada. Algunos incluso llevaron a sus parejas al hospital para comprobar si sus riñones eran compatibles entre sí. ¿Cómo puedes ser tan caprichosa? Mi padre me fulminó con la mirada, con su bigote erizado de ira. Yo respondí, esta es mi boda. ¿Por qué no puedo hablar de romper si quiero? ¿Crees que este matrimonio es solo tuyo? ¿No te das cuenta de que tu matrimonio afecta la relación entre nuestras dos familias? Me reí con impotencia. Papá, ¿estás diciendo que solo soy una herramienta para que mantengas conexiones? Al oír mi desafío, mi padre suavizó el tono. No quise decir eso. Publicaste los resultados de compatibilidad sin pensar en nada. ¿Cómo crees que se siente el tío Harold? ¿Y qué hay de la reputación de nuestra familia? Mañana vienes conmigo a disculparte con el tío Harold. No iré. Me negué. Papá, ¿no viste cómo Caleb y Kira me humillaron y me presionaron frente a todos? Si tienes miedo de ofenderlos, entonces ve tú solo. Tú. Mi padre me señaló con ese carácter terco tuyo. Me pregunto quién se atreverá a casarse contigo. Respondí desafiante. Habrá alguien a quien le guste tal como soy. Mi padre se dio la vuelta enfadado. Entró la llamada de Caleb. Sophie, ¿anunciaste deliberadamente los resultados de compatibilidad delante de toda esa gente? Me burlé. Caleb, ¿no eras tú quien siempre clamaba por donar un riñón a Kira? ¿No conseguiste lo que querías? ¿Qué podría ser mejor? ¿Por qué suenas infeliz? ¿Has considerado las consecuencias? ¿Qué consecuencias? Todo lo que sé es que salvar una vida es más noble que construir una pagoda de 7 niveles. Caleb, te estoy ayudando. Caleb guardó silencio. Solo se oía su respiración pesada a través del teléfono antes de que la llamada se cortara. Me burlé. Antes de que salieran los resultados, Caleb podía expresar libremente su amor por Kira, dispuesto a sacrificarlo todo, incluso su vida, por la mujer que adoraba. Pero una vez que los resultados salieron, ya no había vuelta atrás. Y Caleb se encontró en un dilema. Incluso cortarse un pedazo de carne haría dudar a cualquiera. Pensando en mi vida pasada, en la que sufrí la frenética represalia de Caleb por ocultar los resultados. Apreté los dientes con rabia. Hipócrita. De repente, entró otra llamada. Sin identificador, pero ese número ya estaba grabado profundamente en mi mente. En el café, el hombre frente a mí levantó elegantemente su taza y dio un sorbo. Al verme sentada sin moverme, separó sus labios delgados y preguntó, ¿el café no es del gusto de la señorita Sophie? Negué con la cabeza. Soy alérgica al café. El hombre sonrió con disculpa. Fue mi error. Observé cuidadosamente al hombre sentado frente a mí. Su sonrisa se parecía un poco a la de Caleb en los ojos y las cejas, pero solo ligeramente. Comparado con la extravagancia de Caleb, este hombre parecía más reservado y refinado. He visto las noticias en internet. La señorita Sophie es realmente. Se detuvo como si buscara la palabra adecuada. Desinhibida. El señor Teodore también es bastante desinhibido. De lo contrario, no me habría contactado tan rápido. En ese momento, el camarero trajo un postre. Pudín de leche con melón amargo. Lo pedí especialmente para usted, señor Teodore. Por favor, pruébelo. Teodore preguntó, ¿tiene algún significado? Respondí con una sonrisa. Amargo primero, dulce después. Tras el sufrimiento viene la felicidad.
El hombre soltó una ligera carcajada y extendió la mano hacia mí. Permítame presentarme correctamente. Me llamo Theodore. Yo tomé su mano delgada y bien definida en respuesta. Sophie. Todo el mundo sabía que Harold y su esposa eran profundamente devotos, el epítome de una pareja modelo, pero pocos sabían que Harold había estado casado antes. Su primera esposa había estado a su lado en tiempos difíciles, administrando el hogar con dedicación inquebrantable. Sin embargo, en cuanto la recién fundada Naxos Dynasty Corporation empezó a obtener modestos beneficios, él se inquietó, se cansó de su esposa leal y tuvo una aventura con su joven y hermosa secretaria, la madre de Caleb. Su primera esposa, orgullosa y feroz, se ahorcó con una tira de tela blanca en la oficina de Harold, dejando atrás a Theodore, que solo tenía 6 años en ese momento. Harold luego se casó con la secretaria, pero la culpa lo atormentaba cada vez que veía a su hijo mayor, un recordatorio constante de su primera esposa. Bajo el pretexto del remordimiento, exilió a Theodore al extranjero. Esto fue algo que mi madre me reveló en secreto, un secreto sellado para siempre de Naxos Dynasty Corporation. Aparte de los miembros fundadores, nadie más lo sabía. En mi vida pasada, Theodore regresó al país y construyó su propia empresa desde cero. Prosperó de manera extraordinaria, colocándolo varias veces en la lista de ricos. Si heredara Naxos Dynasty Corporation, podría llevarla a alturas aún mayores. En cuestión de días, la opinión pública en Internet ha sido suprimida por el equipo de relaciones públicas de Naxos Dynasty Corporation, aclamado como el equipo de PR más fuerte del planeta. Los internautas que solo estaban allí por el drama concluyeron que Caleb y yo podríamos pelear, pero nunca romperíamos. Décadas de amistad y de intereses compartidos entre nuestras familias no podrían romperse por un simple primer amor. Incluso el incidente de la donación de riñón se desvaneció silenciosamente. Uno no quería someterse a la cirugía para donar, y los otros dos no se atrevían a aceptarlo. ¡Qué farsa! Y qué lástima no dejar que este espectáculo continuara. Naxos Dynasty Corporation posee una empresa de medios, responsable principalmente de producir videos cortos y minidramas. Comparada con sus otros negocios, esta es relativamente pequeña. Aunque está bajo la jurisdicción de Caleb, él rara vez le presta atención, y Harold ni siquiera la miraría. Así que incluso el cambio de liderazgo en esa empresa fue aprobado apresuradamente por Caleb. En solo unos días, de repente apareció en Internet una avalancha de dramas cortos. Un novio devoto, destrozado por la enfermedad de su primer amor, insiste en romper con su amor de la infancia para casarse con su primer amor, jurando no abandonarla jamás. Historias profundamente conmovedoras sobre el novio devoto donando riñones, hígados y pulmones para su primer amor surgieron sin cesar en todo tipo de variaciones. La promoción fue abrumadora, arrasando los principales sitios web populares. Un comentario incluso escribió, si en esta vida no eres tú, ¿para qué preocuparse por el cabello blanco combinado con ropa blanca? Si pudiera tener un novio así, esta vida sería sin arrepentimientos. Producido por Naxos Dynasty Corporation, coincidiendo perfectamente con el reciente episodio en el que Caleb rompió conmigo para donar un riñón a su primer amor. Nadie dudaría de su autenticidad, y solo creerían que fue una maniobra deliberada de Caleb para influir en la opinión pública y obligar a sus padres a ceder. Los paparazzi incluso captaron a Caleb llevándose a su primer amor al extranjero de vacaciones. Ambos se quedaron en una villa en el extranjero durante 3 días y 3 noches sin salir ni una sola vez, confirmando de hecho el asunto. Esto llevó a Harold al límite. Mi padre regresó y me dijo que Harold estaba completamente decepcionado de ese hijo. Mi padre suspiró y dijo, Sophie, si quieres terminar, entonces termina. Yo tampoco quiero un yerno así, que no conoce su lugar y carece de sentido común. En secreto me alegré e inmediatamente le envié un mensaje a Theodore, ya es tu turno de salir a escena. La noticia de que Caleb, presidente de Naxos Dynasty Corporation, había roto oficialmente con su novia de la infancia, Sophie, volvió a desatar una locura en Internet. Los giros y vueltas de la historia mantenían entretenidos a los espectadores. Muchos se reían de mí, incluso me llamaban una mujer desechada. También había muchos especulando si nuestras familias, con décadas de amistad y con mi padre poseyendo acciones de Naxos Dynasty Corporation, solo por debajo de Harold,
se convertirían en enemigas por este asunto. Justo cuando todos especulaban sobre cómo se desarrollaría todo, la aparición de una persona rompió por completo la situación. Se informó que el hijo mayor de la familia Sue, que se había ido al extranjero a vivir hace muchos años, regresaba al país y pronto aterrizaría en el aeropuerto. El anuncio sacudió a la multitud. Así que el señor Harold sí tenía otro hijo mayor. Resultó que Caleb no era hijo único. Los paparazzi olieron la noticia y corrieron al aeropuerto, ansiosos por obtener las primeras fotos exclusivas. Internet se inundó de fotos y videos del regreso de Theodore. En las imágenes, Theodore llevaba un corte de pelo estilo Wolfcat, gafas sin montura, y un rostro tan radiante como flores de durazno, con labios rojos y dientes blancos, como un joven noble salido de una pintura. Vestido con un elegante traje negro, caminaba erguido y con seguridad firme, siendo la viva imagen de un profesional de élite. Incluso mi padre, que siempre priorizaba la apariencia y el prestigio, no pudo evitar comentar. Ese chico se fue en aquel entonces en un estado tan miserable y lamentable. ¿Quién hubiera pensado que después de más de 20 años se volvería tan refinado? Es mucho más agradable a la vista que ese Caleb torpe y sin seso. En secreto le envié un mensaje a Theodore. ¿Por qué te vistes tan llamativo? Theodore respondió, ¿no dijiste que a tu padre le importan las apariencias? Por supuesto, es para que te sientas orgullosa. Después de tantos años separados, Harold parecía haber olvidado que siquiera tenía ese hijo. Cuando lo vio, quedó tan sorprendido que no pudo decir una palabra. Cuanto mayores se vuelven las personas, más nostálgicas se vuelven. Harold empezó a sentirse cada vez más arrepentido hacia el hijo que apareció de repente. Papá, escuché que el hermanito rompió con Sophie. Para ser honesto, una vez vi a Sophie en el extranjero y me enamoré de ella a primera vista. Pero cuando supe que era la novia del hermanito, nunca me atreví a confesar mis sentimientos y los guardé en mi corazón. Ahora que el hermanito y Sophie han roto, ya no lo ocultaré más. Esa noche, nuestra familia de 3 cenó con Harold y su hijo. Cuando Theodore y yo cruzamos miradas, nuestra relación quedó prácticamente decidida. El primer paso fue un éxito sin contratiempos. El peso en mi corazón finalmente se alivió. Pero apenas regresamos a casa esa noche, Caleb vino a llamar a la puerta. Le ordené a la niñera que asegurara bien la puerta principal, apagara la luz del porche y colocara trampas adhesivas para ratones en la entrada. Estaba oscuro y, debido a la mala vista de Caleb, pisó directamente una de las trampas. Gritó insultos hacia la puerta. Sophie, ¿no tienes vergüenza? Sirviendo primero al hermano menor y luego al mayor. ¿No te das asco a ti misma? ¿No tienes miedo de convertirte en el hazmerreír? Te lo digo, Theodore no tiene nada. Es un perdedor sin un centavo, y te arrepentirás. Abrí la puerta principal de golpe y le arrojé encima una palangana de agua con la que se había bañado al perro. Caleb, ¿aprendiste ese chillido de arpía de tu madre? Que Theodore tenga o no tenga algo lo decide tu padre. En lugar de armar un berrinche aquí, mejor apúrate a volver a casa y endulzarle el oído a tu padre. Con la belleza de tu madre ya en decadencia, probablemente ya no pueda con eso. Según mi madre, en aquel entonces, cuando la madre de Caleb intentaba imponerse como la amante, solía gritar en el patio que la madre de Theodore estaba vieja y marchita. Ahora me tocaba a mí, como futura nuera, devolverle el favor. Ya dentro, tiré la palangana con rabia. Theodore envió un mensaje, ¿de verdad ya te encargaste de Caleb? Corrí al balcón y miré hacia abajo desde el segundo piso. Caleb ya se había ido, pero aún había un coche estacionado no muy lejos, con los faros encendidos. ¿Acaso este tipo realmente tenía un complejo con la virginidad? Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Lo escuchaste todo? ¿Qué quieres hacer? ¿Terminar el contrato? No exactamente. Entonces, ¿qué quieres decir con esa pregunta? ¿Eres virgen tú también? En el chat de Theodore aparecía que estaba escribiendo durante mucho tiempo, pero no llegaba ni una sola palabra. Imposible. Me quedé atónita. Un hombre de más de 30 años debía haber tenido al menos una relación. ¿De verdad eres virgen?
Tras una larga pausa, finalmente respondió, no me importa. Solo tengo curiosidad de verdad. Yo también tengo curiosidad. ¿Por qué no subes si lo comprobamos? A ver si de verdad eres virgen. Theodore no volvió a responder, y el coche de abajo se marchó. Para que una alianza dure, primero hay que tranquilizar al compañero. Después de pensarlo mucho, decidí enviarle un mensaje a Theodore, no escuches las tonterías de Caleb. Aún no hemos llegado a ese punto. Theodore respondió rápidamente, entendido. Acompañado, como siempre, de ese adorable sticker de osito. Puse los ojos en blanco y murmuré, qué romántico de armario. Nexus Dynasty Corporation se estaba expandiendo hacia mercados internacionales. Caleb se ofreció voluntariamente para probar suerte. Incluso llevó a Kira con él, diciendo, según sus propias palabras, que las instalaciones médicas extranjeras eran mejores y ayudarían con la condición de Kira. Sin embargo, en apenas 2 meses regresaron derrotados. En mi vida anterior, su éxito había dependido por completo de la guía de mi padre y del apoyo de las conexiones en el extranjero de mi hermano. Esta vez, ni mi padre ni mi hermano se molestaron en ayudarlo. Los miles de millones invertidos se fueron directamente por el desagüe. Mientras tanto, Theodore se hizo cargo de una firma de inversión casi en bancarrota bajo Nexus Dynasty Corporation. En solo 2 meses, la revitalizó e incluso logró una modesta ganancia. Con la competencia de Theodore como hermano mayor, la incompetencia de Caleb se volvió aún más evidente. Harold estaba furioso, lo regañaba por no progresar, y otros ejecutivos gradualmente se sintieron decepcionados de él. Ya se había preparado el terreno. Casi era hora de exponer a Kira. No podía esperar a ver la reacción de Caleb cuando descubriera que Kira no estaba enferma y lo había estado engañando todo el tiempo. Por suerte, antes de que yo pudiera mover ficha, Kira cometió un error por sí sola. Caleb llevaba días siendo reprimido por Theodore y despreciado por Harold, lo que lo tenía completamente miserable. No había visitado a Kira en mucho tiempo. Aburrida e inquieta en la villa, Kira salió a escondidas por su cuenta para buscar a Caleb. Ya irritado, Caleb ahora tenía a Kira parloteando sin parar a su lado. ¿Puedes callarte ya? Este es mi lugar de trabajo, no un sitio para hablar de ídolos. ¿Qué haces aquí? Los ojos almendrados de Kira se llenaron de lágrimas, luciendo más lamentable que nunca. Es mi culpa. Soy inútil sin una familia prestigiosa que te respalde. He hecho que tu padre te desprecie. Todo es por mi culpa. Está bien, incluso dejaré de ser una carga para ti. Dicho eso, salió corriendo. Caleb golpeó los documentos contra el escritorio con frustración y salió tras ella. Kira, ya que estaba montando una escena, tenía que comprometerse hasta el final. El ascensor no llegaba, así que Kira tomó las escaleras para asegurarse de que Caleb la siguiera. Un empleado despistado, con prisa y cargando una pila de documentos, bajó corriendo por las escaleras y accidentalmente chocó con Kira, que esperaba a Caleb en el rellano. ¡Ah! Kira rodó por las escaleras, se golpeó la cabeza contra la pared y se desmayó. La ambulancia llevó a Kira directamente al hospital público más cercano. Doctor, ella tiene insuficiencia renal, explicó Caleb con urgencia. Pero tras un examen completo, el doctor dijo que ella no tenía ninguna enfermedad renal. Se rumorea que el rostro de Caleb se puso morado como una berenjena en ese momento. Cuando Kira despertó, volvió a arrodillarse ante Caleb, contando sus sufrimientos de todos estos años, su renuencia a separarse de él, y como no tuvo más remedio que recurrir a esos métodos. Nadie sabe cómo fue su conversación después, pero al final Kira fue echada de la villa. Recuerdo que antes de mi muerte en mi vida anterior, Caleb me dijo, mi amor por Kira es profundo. Con gusto acortaría mi propia vida si eso significara que ella pudiera vivir larga y sana. Pero tú la llevaste a la muerte. Pues ahora él no tiene que sacrificar años de vida y Kira puede vivir mucho tiempo, pero aún así él no está feliz. Unos días después, Caleb anunció oficialmente su ruptura con Kira en las redes sociales. Internet volvió a estallar en otra ola de locura. Algunos bromeaban, los chismes recientes de Nexus Dynasty Corporation han superado incluso los escándalos de celebridades. Ese mismo día,
Theodore me envió un mensaje. Mi padre ha sido hospitalizado. Después de visitar a Harold, Theodore y yo acabábamos de salir de la sala cuando vimos a Caleb caminando abatido hacia nosotros desde lejos. No sé qué le pasó a Theodore o qué demonios se apoderó de él. De repente, me atrajo hacia sus brazos y aplastó sus labios contra los míos. Me quedé congelada por un largo momento antes de recordar resistirme, pero mis extremidades estaban inmovilizadas. No había forma de liberarme. Por suerte, Theodore no se quedó mucho tiempo antes de soltarme. Yo estaba a punto de hablar cuando Theodore mordió con fuerza mi cuello, dejando una clara marca de dientes. Silbé de dolor. Caleb me señaló, conmocionado y con el corazón roto. Sophie, ustedes dos no tienen vergüenza. Theodore se rió y replicó, esta es mi prometida. ¿Qué tiene eso de vergonzoso? ¿Qué explicación tienes tú por acostarte con otras mujeres mientras todavía salías con Sophie? Caleb se puso rojo carmesí, atrapado en el acto, y tartamudeó sin poder decir una sola palabra. Y déjame recordártelo, hermanito, de ahora en adelante no la llamas Sophie. La llamas cuñada. Y ni se te ocurra fantasear con tu cuñada, o la próxima vez no seré tan educado. Dicho eso, Theodore me llevó consigo. Miré hacia atrás a Caleb, que estaba de pie en la puerta de la habitación del hospital con la cabeza baja, como un niño arrepentido que había hecho algo malo. ¿Sientes lástima por él? La voz de Theodore era ligeramente fría. No realmente. Solo no esperaba que un virgen como tú fuera tan hábil. Soy más que solo mi boca. Está bien. No quise decir una palabra más. En mi vida anterior, Harold enfermó 2 años después de que Caleb y yo nos casáramos. Murió por un derrame cerebral repentino durante su enfermedad sin haber tenido tiempo de hacer un testamento. Después de la muerte de Harold, la madre de Caleb renunció voluntariamente a su herencia, dejándolo todo para Caleb. En aquel entonces, Theodore quizá aún guardaba resentimiento hacia su padre y no luchó por los bienes familiares. Con el apoyo adicional de mi padre, Caleb naturalmente se convirtió en el presidente. En esta vida, tal vez debido a las constantes intrigas de Caleb, la enfermedad de Harold parecía haber llegado antes de lo esperado. Si algo le ocurría a Harold, la herencia caería en manos de Caleb, su madre y Theodore. La madre de Caleb y Caleb ya poseían cada uno el 10% de las acciones. Harold controlaba el 40%. Si Harold no dejaba testamento, además del 20% que correspondía a la madre de Caleb para dividirse en partes iguales, el 20% restante sería heredado por los tres. Esto haría que la suma de acciones de Caleb y su madre superara el umbral de la mayoría, dejando a Theodore en una desventaja enorme. Theodore llevaba mucho tiempo colocando espías alrededor de Caleb. Caleb y su madre ya habían comenzado a moverse. No solo estaban reuniendo a los ejecutivos veteranos de la empresa, sino que la madre de Caleb también permanecía al lado de Harold a cada momento bajo la apariencia de ser su esposa devota. Si falsificaban un testamento o transferían acciones en secreto mientras Harold estuviera inconsciente, no sería imposible. Parecía necesario actuar cuanto antes. Nunca esperé que Kira viniera a buscarme. ¡Pum! Se arrodilló de nuevo ante mí. Señorita Kira, ¿le gusta tanto arrodillarse? Realmente no quería mirarla. Señorita Sophie, se lo ruego, por favor ayúdeme. De verdad no quiero perder a Caleb. Mientras usted me ayude, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso ser su sirvienta. No pude evitar reír. Creo que ha venido a la persona equivocada, señorita Kira. Caleb y yo ya no tenemos ninguna relación. Lo que él haga no es asunto mío. Kira aún no se rendía. Señorita Sophie, sé que Caleb es quien más le hace caso a usted. Si lo persuade, definitivamente la escuchará. Qué irónicas sonaban esas palabras. Si Caleb realmente me hubiera escuchado, no habría existido mi renacimiento en esta vida. Me puse de pie y le aconsejé con amabilidad, le sugiero que sea más realista y no ponga tantas esperanzas en esta relación. Justo cuando iba a irme, Kira abrazó mi pantorrilla y suplicó entre lágrimas, señorita Sophie, por favor ayúdeme. De verdad no puedo perder a Caleb. Me molesté un poco y dejé de ser cortés con ella.
A Caleb es a quien no soporta perder o a la oportunidad de convertirse en una rica socialité. Expuse sin piedad los verdaderos pensamientos de Kira, dejándola visiblemente avergonzada. La aparté. Señorita Kira, por favor váyase. No puedo ayudarla, ni la ayudaré jamás. No hacerla responsable de los rencores de mi vida pasada ya era la mayor bondad que podía ofrecerle. Furiosa por la humillación, Kira se levantó y gritó: Sophie, ¿quién te crees que eres? Si no fueras una rica Aerys, ¿crees que Caleb siquiera te miraría? Solo tienes suerte de haber nacido con dinero, ¿qué tiene eso de grandioso? Te lo digo, niñas mimadas como tú, que no trabajan y solo saben gastar dinero, no son más que parásitos esperando pudrirse. ¡Paf! Le di una bofetada. Si has perdido la cabeza, no me importa ayudarte con esta bofetada. Kira me miró con incredulidad. ¿Me pegaste? Me burlé. Ya te arrodillaste ante mí. ¿Qué importa una bofetada más? Kira se lanzó hacia mí intentando pelear, pero fue detenida por el personal de la casa. ¿Cómo se atrevía a armar un escándalo en mi hogar? Hice un gesto con la mano con desdén y ordené que la arrastraran y la echaran. Kira aún luchaba. Sophie, un parásito como tú recibirá su merecido algún día. Los gritos afuera se fueron apagando poco a poco. Molesta, saqué mi teléfono para llamar a Theodore y hablar de nuestro siguiente movimiento. En un instante, un pensamiento aterrador cruzó mi mente. ¿Podría alguien estar intentando incriminarme matando a Kira? En mi vida pasada, después de que anuncié los resultados de compatibilidad, Kira saltó de un edificio y murió. En el momento en que revelé los resultados, Kira murió. De esa manera, todos creerían que Kira no pudo aceptar la verdad y se suicidó, y que yo la había llevado a hacerlo. Incluso Caleb lo creyó. ¡Qué plan tan cruel! Esta vez, cuando Kira salga de mi casa, ¿también la silenciarán y me incriminarán? Entonces esparcirán rumores de que se suicidó por mi humillación. Al pensar esto, me levanté de inmediato. Justo cuando salí por la puerta, choqué de frente con Caleb, que estaba a punto de tocar. Sophie, por fin estás dispuesta a verme. Caleb no pudo evitar verse encantado. Realmente no tenía tiempo para lidiar con él ahora, así que pasé de largo. Él me persiguió y me bloqueó el camino. ¿A dónde vas? Dije con impaciencia. Caleb, ahora soy tu cuñada. A donde vaya no es asunto tuyo. Te lo advierto, si sigues acosándome, haré que lo lamentes. Caleb siguió bloqueándome. ¿Qué cuñada? Yo no lo reconozco. Sophie, me equivoqué. De verdad sé que esta vez me equivoqué. Fue Kira quien me engañó. Fingió estar enferma para ganarse mi simpatía y lástima. Ya terminé con ella. Por favor, perdóname. Después de todo, crecimos juntos. ¿Acaso nuestros 20 años de amistad no pueden compararse con solo unos meses entre tú y Theodore? Si Caleb venía conmigo, tal vez podría ayudar. Esta vez, debemos atrapar a ese asesino. Quiero ver quién es. Sube al coche. Ven conmigo, ahora. Cuando Caleb y yo llegamos a la azotea del hospital, Kira ya estaba medio colgada del borde, a punto de ser empujada. El hombre, de espaldas a mí, se enderezó lentamente al oír mi voz. Luego se dio la vuelta. «¿Eres tú?» Lucas sonrió con malicia. «Sophie, nos volvemos a ver». Lucas originalmente era compañero de clase de mi hermano. Pero tenía un carácter horrible. No solo acosaba a las compañeras, incluso tomaba y vendía sus fotos desnudas. Fui a visitar a mi hermano unos días y casualmente lo vi acosando sexualmente a una compañera. Sin dudarlo, testifiqué en el tribunal y al final fue expulsado de la escuela y deportado. ¿Pero por qué está aquí? Kira dijo que él era su médico tratante y que llevaba mucho tiempo siguiendo su condición. Ella se negó a cambiar de doctor. Por eso lo trasladé a este hospital como médico principal de Kira, explicó Caleb a mi lado. Ajá, con razón nadie notó durante tanto tiempo que Kira fingía su enfermedad. Resulta que yo misma me lo busqué. Los ojos de Kira se iluminaron al ver a Caleb,
gritando desesperada, «Ayuda, ayúdame, Caleb, sálvame». Pero la expresión de Caleb estaba llena de asco, como si no pudiera esperar a que muriera cuanto antes. «Lucas, ¿estás silenciando a otros solo para vengarte de mí?». Lucas se burló con frialdad. «Sophie, te estoy ayudando. Ella arruinó tu relación, ¿no merece morir? Con solo empujarla un poco, desaparecerá, y tú solo enfrentarás algunas críticas. Lucas, si ella muere, tú tampoco escaparás de la pena de muerte, ¿vale la pena?». Lucas de repente se volvió frenético, con los ojos inyectados en sangre, como si estuviera poseído. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena, ¿sabes cuánto esfuerzo puse en estudiar en el extranjero? Gente como tú, nacida con todo, jamás entendería nuestro sufrimiento. Fuiste tú. Tú lo destruiste todo para mí. Mientras pueda hacerte sufrir, incluso morir vale la pena. Realmente lo logró. En mi vida pasada, morí miserablemente. Con sus movimientos violentos, Kira fue empujada cada vez más hacia el vacío, gritando aterrada. Lucas, la policía llegará pronto. Si te detienes ahora, aún hay una oportunidad. Apenas terminé de decirlo, las sirenas policiales sonaron desde abajo. Furioso, Lucas levantó a Kira por las piernas, listo para arrojarla al vacío. Sin pensarlo, me lancé hacia adelante. Kira fue empujada del edificio y una daga se lanzó hacia mí. No puedo recordar el caos de ese momento. Solo el rostro de Caleb cubierto de sangre, tan parecido a la sangre que una vez le salpiqué en la cara en mi vida pasada. En la unidad de cuidados intensivos, Caleb yacía débil en la cama del hospital, su cuerpo conectado a monitores médicos, inquietantemente parecido a como yo había estado en nuestra vida anterior. Al oír un sonido, abrió los ojos lentamente. Sophie, me llamaba. Me acerqué y en el instante en que nuestras miradas se encontraron, me quedé helada. La mirada desafiante de antes ahora cargaba con una madurez marcada por el paso del tiempo. Supe que él también había regresado. «Por fin vuelvo a verte, ¿me odias tanto?». Su voz era débil y apagada. Guardé silencio. Solo ahora me doy cuenta de lo tonto y fracasado que fui. Me usaron como un idiota. «Perdí a una mujer tan maravillosa como tú, ¿aún puedes perdonarme?». Negué con la cabeza. «Caleb, ¿sabes qué fue lo que más odié de ti en nuestra vida pasada? Durante nuestros 5 años de matrimonio, tuve 5 abortos espontáneos, y mi salud se deterioraba con cada uno. Cada vez que te veía tan feliz jugando con los hijos de otros. Solo sentía culpa. No fue hasta el final que descubrí que quien mató a nuestros hijos en realidad fuiste tú. Era el veneno que echabas en mi agua día tras día». De repente, sus ojos se abrieron de par en par y su boca jadeó buscando aire. Presioné con fuerza el tubo de oxígeno, tal como él lo había hecho conmigo en nuestra vida pasada. «Caleb, ya sea en esta vida o en la anterior, lo pasado, pasado está. Todos los agravios y rencores desaparecen en el momento en que la vida se apaga». Jadeando con dificultad, logró decir: «Sophie, ya que el cielo también me ha traído de vuelta, si sobrevivo, ¿todavía habrá una oportunidad para nosotros?». Negué con la cabeza. «Caleb, no lo lograrás. Esa daga atravesó tu riñón, y los médicos ya no pueden hacer nada más. La única razón por la que te dejé volver fue para saldar la deuda de vida entre nosotros». Miré la pantalla del equipo médico. «Es hora de que me pagues esta vida». Caleb murió en el aniversario de mi muerte. Ojo por ojo, nada más. En cuestión de días, Harold no pudo soportar el golpe y falleció. Su testamento dejó el 40% de sus acciones a Theodore. Con el apoyo de mi padre, Theodore se convirtió oficialmente en el nuevo presidente de Naxos Dynasty Corporation. La madre de Caleb, al perder tanto a su hijo como la herencia, se volvió cada vez más paranoica. Comenzó a dudar de la autenticidad del testamento. Al final, Theodore tomó la decisión de internarla en un hospital psiquiátrico. Cuando Theodore regresó, yo estaba de pie en el patio. «¿Qué haces afuera?». Levanté la cabeza, cerrando los ojos hacia el sol. «¿Tomando el sol, no tienes miedo de broncearte?». Lo ignoré. En realidad,
Siempre me he preguntado cómo exactamente esa daga terminó en el cuerpo de Caleb. Theodore me miró pensativo. La daga venía hacia mí. Por supuesto que tuve que esquivarla, ¿no sabes que Caleb estaba justo detrás de ti? Claro que lo sé, pero no puedo quedarme ahí parada y dejar que la daga me atraviese hasta matarme. Theodore asintió sonriendo. Tiene sentido. Theodore, yo quiero decir, cancelemos nuestro compromiso. Theodore se quedó atónito por un momento, pero no dijo nada. Tras una larga pausa, finalmente habló, Sophie. Me giré para mirarlo. La luz del sol lo bañaba con calidez. Me rodeó con sus brazos y me atrajo hacia su abrazo. Quiero ser tu esposo. En el primer año de nuestro matrimonio, tuvimos un hijo. En el tercer año, recibimos a una hija. No me había equivocado. Nexus Dynasty Corporation alcanzó nuevas alturas bajo el liderazgo de Theodore. Naturalmente, muchos admiradores se reunían a su alrededor, intentando por todos los medios acercarse. Sin embargo, él permanecía intocable, como una mariposa que revolotea entre flores sin dejar rastro. A veces lo molestaba, ¿cuándo piensas cambiar de esposa? Mientras me arropaba, sonrió y dijo, no puedo permitir que mi hijo crezca como yo lo hice. Parece que uno debe experimentar la vida para aprender de verdad a valorarla. Por el resto de mis días, solo deseo saborear tranquilamente los colores de este mundo mortal y ver pasar los largos años en paz.